Estamos con el compañero Cristian Caracoche, economista, militante de izquierda. Estamos haciendo la primera charla del ciclo de entrevistas sobre coyuntura a nivel nacional para este hermoso programa de troscos, rigoristas y fundidos que se llama Café Insurgente. Y vamos a hablar un poco de la coyuntura en relación a lo que son las próximas elecciones, el futuro del país. Buenos días, Cristian. Buenos días, tema tranquilo elegimos. Mira, es una pregunta bastante amplia que puede salir para distintos lugares, aunque en líneas generales yo lo que entiendo es que el ajuste que viene metiendo el gobierno de Fernández Fernández se va a profundizar. Es esperable que gane quien gane Massa, gane ahora salió, parece Rossi a querer presidenciarse por el kirchnerismo, gane Larreta, gane Bullrich, inclusive en la posición más extrema gane Milei, y lo voy a llevar más allá. Aunque gane Miriam Bregman, el ajuste se va a dar y va a seguir avanzando, va a seguir dándose, por una cuestión bastante básica, que es que el capitalismo argentino está exigiendo de una u otra manera el avance de ese ajuste. En tanto y en cuanto se mantengan las relaciones capitalistas en Argentina, o es ajuste o es continuidad de la malaria, una de dos. La burguesía no va a aceptar invertir sin ajuste, y sin inversión no hay posibilidad en la situación, en la configuración general que tiene hoy en día el capitalismo a nivel regional y a nivel mundial, no hay posibilidad de salir sin esa maldita inversión que maneja la burguesía, ¿no? Por eso siempre vuelvo sobre lo mismo, la necesidad de empezar a pensar sobre la propiedad de los medios de producción. Es totalmente necesario, porque a partir de esa propiedad de los medios de producción, la burguesía maneja la inversión. Sin proceso de inversión no hay crecimiento económico, no hay posibilidades de mejoras en términos sociales. Y entonces tenemos que empezar a poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad de los medios de producción, porque sin los medios de producción no tenemos cómo decidir sobre la inversión, y por lo tanto estamos siempre a la merced del chantaje que nos hace la burguesía de que si no se da lo que yo quiero, no invierto. La discusión entre los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, es a qué velocidad voy a meter el ajuste. Ya no hay una discusión entre ajuste sí, ajuste no. La discusión es la velocidad en que yo voy a meter el ajuste. Ese es bueno, está todo planteado como para que el próximo gobierno avance, profundice el ajuste, y dependerá de la capacidad de resistencia que tenga la clase trabajadora, y hasta qué punto ese ajuste lo va a meter más rápido, más lento. La cuestión es, siendo un poco pesimistas, más que pesimistas, realistas, dentro de la cancha de las relaciones sociales de producción capitalistas, a la larga o a la corta, el capital vence a la clase trabajadora, desgraciadamente, dentro de la cancha, ¿no? Estamos en un gimnasio de boxeo, los golpecitos de a poco, uno puede aguantar unos cuantos rounds, pero a la larga, si uno no sale a boxear para adelante, si uno solo es un saco de golpes, a la larga termina noqueado. Bueno, algo así pasa en el capitalismo, ¿no? Si no pasamos al frente y no empezamos a discutir la propiedad de los medios de producción, a la larga nos van a noquear. Pareciera que la burguesía suele utilizar la técnica de abrir varios frentes sobre distintos tópicos y reivindicaciones con la clase trabajadora, como para esconder cuál es el golpe verdadero, el principal, el certero del que está buscando. Por un lado, esa es una pregunta, y por otro, que todavía no se decide hacer un ajuste y una reforma estructural de shock, como podríamos decir, tipo chilena, sobre las condiciones tanto laborales y de reproducción de la clase trabajadora. Lo que siempre requiere la burguesía para invertir, y siempre son dos
dos elementos que son relativos a otros países, es alta rentabilidad y un ámbito de acumulación relativamente estable. ¿En qué sentido? Alta rentabilidad, que ganen mucho, y a su vez que eso que gana mucho lo puedan proyectar y tengan ciertos elementos para decir esto que gana mucho lo voy a ganar mucho tiempo, ¿no? Siempre eso en relación a otros países. A ver, ¿por qué la burguesía en Argentina no invierte tanto como por ahí invierte en Chile o en Uruguay? Porque en los otros países no solo tiene alta rentabilidad, sino que además tiene un ámbito estable que le permite, si se quiere, planificar sus inversiones a 10, 15, 20 años, digamos. Uno mira el nivel de inflación, el nivel, o sea, distintos elementos que le permiten planificar eso a mediano plazo. ¿Qué es lo que entiendo que va a buscar el próximo gobierno y gobierne quien gobierne? Un poco. Ya la tasa de rentabilidad está recuperándose, no está a niveles menemistas o kirchneristas en un momento dorado, pero está recuperándose. Por un lado, seguir mejorando esa tasa de rentabilidad y por otro lado, estabilizar el ámbito de acumulación en el sentido de una inflación relativamente controlable para el poder político, unos déficits que no sean tanto déficit, sino más bien equilibrio, o un déficit financiable en el mediano plazo. Es decir, todas cuestiones que den certidumbre a esa inversión que demanda, esas condiciones que demanda la burguesía. Y acá es una cuestión de que hay que entender esos funcionarios estatales. ¿Por qué buscan eso? ¿Por qué buscan esa certidumbre? Básicamente porque quieren gobernar en un ámbito expansivo de la economía. Si uno no tiene un ámbito expansivo como funcionario estatal, como funcionario político, es muy difícil sostenerse en el poder. Entonces, al no tener un ámbito expansivo de la economía, lo que está buscando todo gobernante, obviamente, es llegar a ese ámbito expansivo para sostenerse. ¿Cuál es el problema? Que ese ámbito expansivo exige, como decimos, un ajuste que eleve la ganancia y generar ese ajuste también tiene costos políticos. Todos quieren ser Néstor, pero nadie quiere ser Dualde. ¿En qué sentido? Y Dualde es el que generó todo ese ámbito, alta ganancia, ámbito estable, y Néstor fue el que disfrutó el ámbito, la economía expansiva que le dejó ese ajuste. No obstante, hacer ese ajuste implicó a Dualde dejar de lado sus propias pretensiones presidenciales. Ahora bien, se puede pensar también que gane Miriam Bregman, pongámosle, ¿y qué pasa? Pongámosle que no lleva adelante esas condiciones de manera consciente. Bueno, por medio de distintos mecanismos, el mismo mercado se va a encargar de hacer el ajuste por sí mismo, en tanto y en cuanto no se toquen la titularidad de los medios de producción. A ver, la manera más directa que tiene la burguesía para chantajear en ese sentido es la huelga de inversiones. Vos no me generás las condiciones que yo te pido, no te invierto, y vas a tener cada vez más gente desocupada, vas a tener cada vez más problemas porque te fugo dólares, porque no te invierto acá, me lo llevo afuera. La palabra fugar es bastante polémica, pero bueno, vamos a ponerlo coloquialmente, me llevo los dólares afuera, cada vez vas a tener menos dólares para gobernar el país. Entonces se genera toda una situación de chantaje, entre comillas, elegante, y obviamente ya llegado al punto extremo, la manera última que tiene para imponer sus intereses es directamente alentar, golpear los cuarteles, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Todas esas formas de movilización de recursos, en algunos casos son recursos económicos, en otros, llegado al extremo, son recursos militares, parten de un elemento fundamental que creo que tenemos que revitalizar en la izquierda, que son los propietarios de los medios de producción, y eso les permite acaparar excedente y movilizarlo, y con esa movilización, si se quiere, chantajear e imponer sus condiciones. Pareciera que la clase obrera argentina históricamente ha resistido de mayor o menor forma ese tipo de ajustes. Sin embargo,
hoy con la proliferación de las ideas liberales y este tipo de liberalismo un poco más extremo, anárquico, que encabeza el candidato Javier Milei, pareciera expresar los deseos de un sector de la clase obrera como de, bueno, ya está, me aguanté 10, 20, 30 años de crisis de democracia, necesito que se termine una vez y entonces voto la salida más extrema que me puedan ofrecer. Y pareciera ser que dentro de esta gran crisis es el único que tiene un programa para ser grandilocuente, para la salida de esta crisis. Golpear fuertemente a las condiciones de reproducción de la clase obrera para que el capital logre esta estabilidad que hemos comentado. ¿Cómo ves que pueda, en este marco de crecimiento de las ideas liberales, ves que pueda crecer la resistencia de una clase que en los últimos años parece estar en tregua con el peronismo y con otras fracciones de la burguesía? Yo creo que ese es un problema importante que tenemos. En el 2015 había cierta predisposición a la lucha, por decirlo. Más que vamos a ponerle a la resistencia, más que a la lucha. Porque creo que lo que había, esto son simplemente hipótesis, no tengo nada de fondo estudiado, pero entiendo que lo que había en ese momento era una visión de que Cristina había mantenido ciertas condiciones, pongámosle, en el 2015, ciertas condiciones de vida, es decir, básicamente no devaluó, no sacó subsidios y algunas cosas más, y los salarios estaban estancados, no estaban cayendo. Había mantenido eso y por lo tanto todo avance o ajuste de parte de Macri se veía, por decirlo de alguna manera, como algo que Macri hacía porque era malo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces como que había cierta predisposición a decir, che, no da que hagas eso porque eso. Hoy en día creo que es, de distintas maneras más rudimentarias, un poco se entendió que en los límites del capitalismo hay ciertas cosas que no se van a poder mantener, y entonces cada vez más gente acepta que, bueno, hay que meter un ajuste. La cuestión acá de fondo es, cuando uno empieza a preguntarle a esa gente, bueno, ¿y ese ajuste en qué crees que es ahí donde empiezan a hacer algo? Y es donde también se da una lógica donde nadie quiere que le ajusten a uno mismo, nadie quiere que ajusten. Siempre es al otro o a la casta política, pero en el fondo lo que se van a dar cuenta cuando empiezan a meter ese ajuste es que nos están ajustando a todos, ¿no? Entonces ahí es donde quizás uno dice, bueno, quizás haya algo de posibilidad de resistencia una vez que se mete, pero bueno, por ahí también es tarde, ¿no? Porque ya vamos a tener ciertos problemas, ya el enemigo al ajuste ya instalado y con una luz verde que después a medio camino tratar de resistir ese ajuste va a ser más difícil que si desde un primer momento. Pero no obstante se ve como que hay cierto consenso social de que, bueno, se viene un tiempo de ajuste. Inclusive dentro del mismo kirchnerismo más progre y más bien intencionado que podemos ver, también se está planteando esta cuestión. Bueno, se viene un tiempo donde va a haber que hacer algo y vamos a tener que sacrificar algo. En ese sentido es bastante problemático para nuestras condiciones de vida, porque nos van a empeorar, claramente. O sea, ya algo básico de cualquier país capitalista, tener un tipo de cambio único va a implicar una devaluación del 100% del tipo de cambio oficial. Y eso va a ser un golpe durísimo para los bolsillos. Algo básico de cualquier capitalismo más o menos contemporáneo es que un cierto equilibrio fiscal entre ingresos y egresos. Puede ser equilibrio, puede ser un déficit, pero manejado en el tiempo. Eso va a implicar que nos van a comer los subsidios y vamos a tener que pagar más los servicios públicos. Todo eso se está como cada vez aceptando más, y creo que nos vamos a comer un ajuste importante. Ojalá que la resistencia se pueda frenar de alguna manera y ojalá que ese intento de freno o obstaculización derive en un cuestionamiento de las
mayoría de los medios de producción, porque si no es siempre, bueno, tratar de frenar algo que a la larga se impone. No obstante, y ahí está mi parte optimista, que lo que está buscando la burguesía no es solo el mero ajuste, sino después de ese ajuste mantenerlo en el tiempo. Lo que siempre digo es, no sé si lo van a poder lograr mantener en el tiempo, ¿no? Porque a la larga, esto que planteabas, que la clase trabajadora argentina tiene cierta particularidad, tiene cierto desarrollo en lo que es la resistencia, la movilización, a la larga eso vuelve. O sea, si ni siquiera con la dictadura sangrienta lo pudieron extirpar, por decirlo de alguna manera, a la larga eso vuelve. Y en algún resurgir, poder pensar no solo en resistir los golpes, sino en salir a la calle, devolver alguno y tratar de dar vuelta la pelea. Hago un comentario. En la carta de Walsh, cuando escribe sobre la Junta, la denuncia de la Junta, hay un momento que les dice, por más que ustedes ganen la guerra, le dice al militar, este pueblo va a encontrar otras formas de seguir luchando. Es una guerra que no van a ganar nunca. Y no lo dice Walsh textualmente, pero está hablando de la lucha de clases. Es una lucha que es infinita, no va a terminar nunca, a menos que se termine una clase y la otra, digamos. Vos justo decías que, bueno, vamos a resistir y nos van a golpear y bueno, hay que cerrar la guardia cuando uno está boxeando, justamente, para que no te entren todas las piñas. Y intentar devolver alguna, como hizo el Ronnie Castro con Jackson, y a ver si lo noqueás. En esa posibilidad, ¿cuál sería, digamos, no sé si decir la tarea, pero qué tendría que hacer más o menos en la izquierda o plantearse como para devolver un golpe? Estamos hablando a grandes rasgos, de una u otra manera, del FIT y, porque digamos, del PC ya no hablamos. No, una cáscara vacía. Una cáscara vacía. Digamos, el FIT y sus aliados. Yo creo que hay varios problemas que parten, más allá de las cuestiones coyunturales, que ahora surgen muchas críticas de parlamentarismo y demás. Yo creo que hay una cuestión teórica, si se quiere, de cómo uno piensa los problemas del capitalismo. Creo que el FIT en ese sentido, más allá de que casi no tiene mucha producción teórica, no es que está repensando el capitalismo ni nada por el estilo, o las producciones teóricas son bastante limitadas, me parece. Creo que hay producciones teóricas de análisis del capitalismo, al menos el capitalismo argentino, mucho más ricas por fuera de los partidos que por dentro, que históricamente quizás había producciones muy interesantes dentro de los partidos, no sé, todos los trabajos de Mesías Peña, marcaron un precedente. Hoy en día creo que no hay. Creo que hay un problema en términos de pensar la realidad. Creo que no se está pensando la realidad tanto como en otros momentos se trataba de pensar y a partir de eso accionar sobre esa realidad, sino que se piensa como la realidad como estática y es la misma siempre y siempre son las mismas consignas. Por un lado la cuestión teórica de estudio de la realidad y por otro lado la cuestión práctica de intervención. Creo que la lógica de intervención que hay, que es la lógica inercial y piqueteo en la puerta de fábrica, es decir, eso un poco se borró, pero la lógica de cómo intervenir en un sindicato, cómo discutir en un medio de comunicación, creo que es problemático. No sé, el plantear los problemas en términos voluntaristas. En estos días estaba viendo que Manuela Castañeda estaba diciendo que si ella era presidente iba a poner un salario por decreto de 500.000 pesos. Eso es no analizar la realidad de que ni la productividad completa de la Argentina, si realmente los obreros tendríamos los medios de producción en nuestro poder, no se podría pagar un salario de 500.000 pesos, al menos no en lo pronto. Podemos pensar, generamos un proceso de producción, a la larga generamos un aumento de productividad. Y eso un poco me hace pensar también que lo peor que le puede pasar a la izquierda es realmente ganar una elección, ¿no? ¿Qué va a hacer si ganás una elección? Porque justamente no se parte de estos elementos que hablábamos en la primera pregunta de la realidad es así,
funciona así, y nosotros a partir de esta realidad podemos hacer tal cosa. No, la realidad no importa, la realidad es de plastilina, y yo hago lo que quiero con esa realidad, y si quiero implemento un salario de 500.000 pesos, si quiero, la otra propuesta del PTS es, si quiero, yo distribuyo las horas sin tocar el salario. Son cuestiones muy problemáticas, y que además, recién ahora, con la aparición de Milei, algunos partidos trotskistas empiezan a hablar de social. Si se quiere, lo hablan como A a regañadientes. regañadientes, y de socialismo, de expropiación, de los medios de producción. De hecho, algunos partidos hablan de expropiar los grandes capitales, los pequeños no, cosas que son medias problemáticas, ¿no? Para pensando, suponiendo que el almacenero de la esquina, si yo expropio a la gran empresa, se va a quedar cruzadito de brazos esperando que en algún momento se me ocurra expropiarlo, ¿no? O Me sea, estoy esperando que vengan por mí. claro, no va a pasar. Pero creo que también, como para no perdernos, ¿no? Por un lado, problemas en términos de análisis de la realidad, en términos teóricos, y problemas en términos de intervención, entiendo yo. Y ojo, yo también me hago mea culpa, ¿no? Porque la realidad es que no es que soy externo a la izquierda, soy parte, pero bueno, cuesta mucho discutir, llevar ciertos debates ante ciertos sentidos comunes. A mí me cuesta horrores en los ámbitos donde tengo cierta intervención mínima, ¿no? Porque la realidad es esa, ámbitos sindicales, ámbitos académicos, donde cuesta mucho discutir cosas que están planteadas como cuestiones de sentido común. Entonces uno, si quiere discutir eso, ya prácticamente queda aislado completamente del debate. No sé, algo que se me ocurre en este momento. La cuestión de que la burguesía está bárbara y está fantástica, está de 10, cuando uno ve que por algo no invierten, o sea, que tiene los problemas de acumulación que tiene en Argentina, y plantear que, bueno, no invierte porque son malos, es no entender cómo ellos generan un plan de inversión, que nos puede gustar o no, pero hay que entenderlo para después tratar de modificarlo. O plantear que la clase trabajadora está trabada porque hay una burocracia que son malos y los llevan como conejitos, como ovejitas, y si no estarían ellos, estarían toda la clase trabajadora con nosotros. Se mezclan visiones, como podríamos decir, desde el paternalismo hasta la ingenuidad, ¿no? Es decir, bueno, son ingenuos además, porque no son capaces de por sí mismos de darse cuenta de lo que pasa. Creo que ahí hay una cuestión ideológica de trasfondo, como decías hoy, que es un problema de la izquierda del conjunto. Cuando vos decís, bueno, yo soy parte, y sí, somos un gran movimiento de izquierda, tendrá sus partidos, sus tendencias y sus fracciones, pero estamos todos en la misma bolsa, a final de cuentas. Por ejemplo, en esto que decís, a mí me llama la atención mucho desde el sentido común el tema de la inflación. Yo te he escuchado hablar sobre la inflación y la compañera Miriam Bregman, por ejemplo, tiene la postura de su partido. Tendrá que defenderlo de la mejor manera porque es su postura. Y habla de la inflación refiriéndose a los formadores de precios. Si los burgueses fuesen capaces de formar el precio. Primeramente, la cuestión de los formadores de precios es bastante problemática, ¿no? Pensar que, de nuevo, supone que la realidad es plastilina y que hay alguien que la moldea a su gusto y placer. Es un problema. Es un problema en el sentido de que plantea una visión histórica muy voluntarista, que todo depende de 2 o 3 tipos que se le ocurre llevar adelante una u otra cosa. En otro momento dependía de la voluntad de Dios, en otro momento de la voluntad de los reyes, ahora depende de la voluntad de los formadores de precios. Si hay algo que está transnacionalizado y que se parece en todos los países, es la obesidad. Uno va a un supermercado de Londres o de Guatemala,
y va a encontrar más o menos los mismos productos de la misma marca, Nestlé, Unilever, están todos en todos lados. Entonces, ahí hay un problema. ¿Qué pasa? Supuestamente los malos formadores de precios nos tocan a nosotros, pero son los mismos en todos lados. No explica nada eso. Y a su vez, ¿qué pasa? En los 90 no hubo formadores de precios, se tomaron una década sabática de formadores de precios. Se olvidaron de ir a remarcar. Se olvidaron de ir a remarcar. Hay un problema muy fuerte con la teoría de los formadores de precios. Y además, si realmente existirían los formadores de precios, y ahora están llevando, supongamos que están llevando ellos adelante la inflación en un 100%, ahora 100%, 110%. Y llevando la inflación para arriba, ellos ganan más. ¿Por qué no la llevaron desde hace 10 años, no a un 100, a un 500, a un 1000, a un 10.000? Si total es todo ganancia. O sea, es una teoría que no se sostiene por ningún lado. ¿Por qué en Argentina hay inflación? Yo ahí planteo como elemento central la cuestión de la inflación como una expresión de la lucha de clases. Argentina, si se quiere, tuvo encorsetada o disciplinada su lucha de clases en los 90 con el tema de la convertibilidad. ¿Eso qué implicaba? Que en los 90, si alguien lograba un aumento salarial, el empresariado no podía trasladar ese aumento salarial a precios. ¿Y por qué? Porque si lo trasladaba a precios con la apertura comercial, no le vendía a nadie, ¿no? Entonces, si se quiere, un poco la dolarización que se está planteando es, por decirlo de alguna manera, un disciplinamiento de la lucha de clases. O sea, no te permite disputar absolutamente nada. En lo del 2002, con la devaluación, eso lo que hace es permitir que el gobierno emita y por lo tanto que convalide tanto aumentos de gasto público, y por lo tanto emita, como también aumentos de precios que vienen de recuperación salarial que deriva en una puja salarial. Entonces, la inflación que se ve hoy se ve a grandes rasgos, por un lado, por una cuestión de puja que a partir del 2002, 2003, 2004 se ve una recuperación de las condiciones de las clases trabajadoras para exigir mejores salarios. Eso, bueno, empuja a aumentar salarios. Los empresarios, a partir de eso, cuidando su propia ganancia, se dan vuelta y remarcan. A su vez, a partir de 2010, 2011, el gobierno empieza a tener déficit y lo empieza a monetizar. ¿Qué quiere decir monetizar? Imprimir para cubrir ese déficit. También alienta al proceso inflacionario que ya venía. Y a su vez, lo que está pasando hoy en día es que también hubo ciertos procesos de devaluación, y hoy en día se está devaluando, si se quiere, de manera más continua, no de shock como en 2014, 2016, sino que se está. Eso también alienta el proceso inflacionario, y a su vez, con la actualidad de falta de dólares, muchas empresas que tenían expresados los dólares, que tenían expresados los precios a dólar oficial de 215 pesos, ahora no le están dando los dólares y entonces lo están empezando a expresar a dólar blue. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo antes traía el celular a $200, lo podía vender en 40.000 pesos, era un dólar de 200. Ahora ya no me dan los dólares a 200 y entonces lo tengo que empezar a vender a un dólar de 400. Entonces eso tiende a alentar el aumento de precios también. Y por último, también, que está alentando bastante el aumento de precios, lo que es la quita de subsidios. La quita de subsidios se está pegando bastante fuerte. Ahora los subsidios al transporte, por ejemplo, ya directamente todos los meses se actualiza según la inflación, que antes estaban parados. O sea, estas dos últimas cuestiones, la cuestión cambiaria y la cuestión de subsidios, si se quiere, no son más que inflación pasada que está saltando ahora, ¿no? Que en el pasado, por distintas cuestiones, o se tenía el dólar de ancla, o en el caso del tipo de cambio se tenía el dólar de ancla, entonces eso no alentaba el proceso inflacionario, y en el caso de los subsidios se mantenía el precio de los viajes, del transporte público, de la energía, entonces eso no alentaba el proceso inflacionario. Ahora eso sí, empieza a alentar, es como que esa inflación pasada está apareciendo ahora y es un problema. Y desgraciadamente, volviendo a lo mismo que hablábamos en el primer momento,
todo este proceso inflacionario, la manera que va a haber de frenarlo, no me gusta a mí, no te gusta a vos, no nos gusta a ninguno, va a ser con un duro ajuste que nos vamos a tomar. De nuevo, ¿por qué? Porque estamos en un modo de producción donde la burguesía lo que tiene es una capacidad de veto, porque decide si invierte, si no invierte, si saca dólares, si no saca dólares, y si no discutimos esa propiedad de los medios de producción, a la larga siempre vamos a ser el cordero de la boda. Y siempre entendiendo en esta situación del capitalismo, ¿no? Donde el capital, si no le dan las condiciones que quiere en Argentina, se va a Brasil. Y si no le dan, tiene muchos lugares a donde ir. Si en Brasil estaría con una lógica, la clase trabajadora, una lógica avanzada, que está, si se quiere, avanzando, sacándole conquistas a la burguesía, y bueno, ya el capital no tendría esa capacidad de moverse a donde yo quiero, ¿no? A donde y entonces ahí podríamos pensar las cosas de otra forma. No obstante, en esta situación, donde a nivel global y regional la burguesía sigue avanzando sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, el capital tiene a dónde moverse. Por decirlo de alguna manera, el capital usa un ejército industrial de reserva que no es solo el del país, sino que también tiene ejército industrial de reserva alrededor del mundo, como para ir a donde se le cante. Para ir cerrando y redondeando, te voy a hacer dos preguntas cortas que tienen que ver con la actualidad. Una, ¿hay posibilidades de un proceso hiperinflacionario en Argentina en este momento? ¿Y cómo ves la introducción de las tan discutidas inteligencias artificiales en el capital nacional? Bien. ¿Hay posibilidades? Sí, siempre hay posibilidades. El tema es en cuánto a ver, digo, no lo veo como tan probable en el corto plazo que haya una hiperinflación. Quizás si a mediano plazo veo un salto del dólar muy fuerte, cosas así, pero a corto plazo me cuesta pensar. No obstante, si no manejan bien las variables y demás, es totalmente posible en el mediano plazo ir hacia una hiperinflación, sí, completamente. Lo que se ve es que, a ver, desde hace prácticamente 20 años para acá, la inflación viene creciendo a un ritmo creciente. ¿Qué quiero decir con crecer a un ritmo creciente? Que no solo cada vez es mayor, sino que cada vez lo que aumenta es mayor que lo que aumentó. Entonces eso es muy, muy preocupante y eso te da la pauta que en algún momento puede pegar un salto exponencial el nivel de inflación. Eso no creo que sea lo que vaya a pasar, al menos en el corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo de acá a las dos, ¿no? No más. No me animo. Igualmente digo... Creo que no hay economista, ni siquiera burgués o delirante, que se anime a decir de acá a 5 años. No, ni siquiera de acá a la elección general, Claro. Porque si las PASO dan un resultado, no sé, ahora se estaba barajando que si Milei saca muchos votos, la posibilidad de que mucha gente, a ver, lo que plantea Milei es dolarización y eliminar el Banco Central. Hace poco un economista, Álvarez Agis, un economista filokirchnerista, decía, y si yo tengo la plata en el banco y Milei saca a la garantía que tienen los bancos, que es el Banco Central, yo no quiero tener la plata en el banco. Puede generar un problema gigante, digo, de expectativas, sería una cuestión más de corto plazo, pero bueno, sería un problema. Y sobre la introducción de la inteligencia artificial, yo creo que hay que esperar. A ver, la famosa frase del búho de Minerva que vuela al atardecer. Yo creo que no hay que pensar en escenarios apocalípticos, de que va a sacarle el trabajo. A ver, el brazo robot en su momento también se pensaba que le iba a sacar trabajo a miles de personas. Que se lo saca efectivamente, pero a la larga se generan otros trabajos para otras personas. Y además no es que va a atacar absolutamente a todos los trabajos,
va a atacar a ciertos trabajos, y podemos decir ciertos trabajos no manuales, por lo tanto, y tampoco todos, porque no es que va a atacar absolutamente a todos los trabajos, por decirlo de alguna manera, de cuello blanco. Va a atacar a algunos. Yo esperaría y lo miraría más en términos históricos. De nuevo, cuando apareció la máquina de coser, se pensaba que no iba a haber más trabajo de costureros, de costureros y costureras. Cuando aparece el brazo robótico, se pensaba que no iba a haber más trabajo de soldadores. A ver, creo que se va a acomodar, pero bueno, obviamente, uno nunca puede desestimar, hacer una rebelión de las máquinas a la Terminator. Pero, no sé, a mí realmente me parece... ¿No te asusta? No me asusta y me parece que tiene mucho, se ha generado mucho alrededor. Se plantea como que va a ser un cambio rotundo. Yo la verdad no me da ese temor. Digo, ya hemos pasado por nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías hasta diría que nos han facilitado la vida y no es que dejaron al mundo sin trabajo ni nada por el estilo. A lo sumo, no sé, habrá gente que se quedará sin trabajo, que es un garrón en un primer momento, pero digo, que eso pasa siempre, por una cuestión de que el capitalismo tiene crisis cíclicas, pero que a la larga se va reacomodando en otras labores, que va a haber, si se quiere, menos trabajo repetitivo, eso también, eso sí, pero a ver, eso viene pasando. Y eran viejas reivindicaciones, además de la clase obrera, no hacer trabajo repetitivo, ¿no? Claro, digo, la eliminación del trabajo repetitivo es una constante. Mi padre era analista de sistemas y hacía trabajo en sistemas. Y entonces, cuando yo era chico, lo acompañaba a algunos lugares, me acuerdo de ir a un estudio contable y veía un pibe que tenía muchos rollos de máquina registradora que los estaba pasando como factura. O sea, le estaba pasando y hacía el asiento contable. Bueno, hace muchos años, el Tango Software, cuando el comerciante vende algo, te hace la factura y a su vez te hace el asiento contable, y ese pibe seguramente dejó de trabajar de pasar rollitos y estará trabajando de otra cosa. Se reconvirtió con él, pero digo, hubo un cambio tecnológico y no es que la sociedad entró en shock ni nada de eso, digamos. Se avanzó, ¿no? Yo creo que va por ahí. Hay que esperar a ver qué pasa. Ojo, esto no implica que yo diga que no va a pasar algo. Puede llegar a pasar. Pero yo diría que hay que esperar al atardecer y ver cómo vuela el humo. Después. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cristian, por haber venido, por haberte acercado. Siempre es grato hablar con vos, muy interesante. No, y gracias a ustedes, la verdad, muy interesantes las entrevistas. Siempre el material que generan es muy interesante y bueno, y un gusto siempre estar a disposición de cualquier charla, cualquier debate que haya, tenerlos presentes. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos. Y déjenme agradecerle a los compañeros del Club de la Cultura de Barrio que nos prestaron las instalaciones para grabar, a nuestro compañero Nicolás Bondarenko, productor del programa, y a mi compañero Iván, que es el otro entrevistador, el trojo cabeza de tacho, como le digo yo, que siempre está predispuesto en toda aventura. Les agradecemos a todos y ahora agarramos unos guantes y nos subimos arriba. Ni hablar.